En una ciudad bañada por la luz de rascacielos y la sombra de calles olvidadas, vivía un hombre cuyo poder y riqueza eran tan imponentes como su arrogancia. Se decía que no había cifra, negocio ni inversión que él no pudiera controlar. Su nombre era irrelevante para quienes lo observaban desde abajo, lo que importaba era el aura de invencibilidad que lo rodeaba. Cada movimiento suyo, cada sonrisa calculada, estaba pensado para consolidar su dominio sobre el mundo financiero y social. Una tarde de invierno, mientras el viento arrastraba hojas secas por la avenida principal, el millonario paseaba por una zona poco concurrida, ajeno al frío y a las miradas. Sus ojos estaban fijos en los números de su último proyecto, un edificio de lujo cuya venta proyectaba ganancias astronómicas. Cada detalle, cada cálculo, estaba cuidadosamente planeado, o eso creía él. En una esquina, arrinconada por las sombras de un callejón y con ropa desgastada que apenas la protegía del viento helado, estaba ella, una mujer que la mayoría habría ignorado, un espíritu invisible para la ciudad. Sus manos temblaban no por el frío, sino por la intensidad con la que observaba el mundo que la rodeaba. Sus ojos, profundos y serenos, parecían ver a través de las máscaras que la sociedad imponía. Cuando el millonario pasó junto a ella, tropezó levemente con un bordillo, y ella, con una voz firme y extrañamente clara, dijo: «Sus cálculos están errados». Él se detuvo, sorprendido. Primero soltó una risa burlona, como si aquella voz fuera una broma absurda. No podía concebir que alguien tan desvalido se atreviera a criticarlo. «¿Perdón?», preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y desdén. «Sí», repitió ella, sin titubear. «Sus proyecciones no contemplan lo inesperado. No incluyen lo humano, lo imprevisible. Está seguro de sus números, pero el resultado no será el que usted cree». El millonario lo pensó un instante y luego volvió a reír, más alto, casi cortante. «¿Usted, una mendiga, me está diciendo que estoy equivocado?», dijo con tono de burla. «¿No sabe siquiera sumar correctamente?». Ella lo miró fijamente, sin rabia ni miedo. Solo una calma que parecía desafiar su riqueza y su poder. «No se trata de sumar o restar», contestó. «Se trata de entender lo que los números no pueden medir». Él, divertido y curioso al mismo tiempo, decidió continuar su camino, pensando que aquel encuentro sería olvidado al doblar la esquina. Sin embargo, mientras se alejaba, algo dentro de él no podía borrar aquella voz, aquella certeza que lo había perturbado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió cuestionado. Y así, entre el frío y la indiferencia de la ciudad, comenzó una historia que ninguno de los dos habría podido prever, un millonario acostumbrado a controlar el mundo y una mujer invisible para todos, capaces de poner en jaque los muros de orgullo y seguridad que los rodeaban. Esa noche, el millonario no podía dormir. Cada cálculo revisado, cada gráfico consultado, parecía perder sentido ante la frase de aquella mujer: «Sus cálculos están errados». Lo más desconcertante no era la crítica, sino la convicción absoluta con la que ella lo había dicho. No había duda ni temor, solo claridad. Durante años, había medido la vida en cifras, porcentajes y proyecciones. Había aprendido a anticipar riesgos, a controlar a las personas y a prever resultados con una precisión casi quirúrgica. Sin embargo, aquella mujer lo había desafiado sin herramientas, sin diplomas, sin redes de poder. Solo su palabra y su mirada eran suficientes para quebrantar su seguridad. A la mañana siguiente, decidió buscarla. Su primera reacción fue negarlo. Él nunca buscaba lo desconocido, lo imperfecto. Pero algo dentro de él, un impulso que hacía tiempo no sentía, lo empujó hacia la calle donde la había visto. Preguntó en los alrededores. Nadie la conocía. Los transeúntes solo veían a alguien más entre la multitud. El millonario recorrió callejones, parques y estaciones de metro. Cada pista lo llevaba a callejones vacíos, cada testigo solo encogía los hombros. Y aún así, no podía dejar de buscarla. Mientras tanto, la mujer, cuya vida había sido un cúmulo de pérdidas y derrotas, no era ajena a su propia fuerza. Había aprendido a observar a las personas desde lejos, a leer su miedo, su ambición,
su desesperación. Sin embargo, no estaba preparada para el interés de aquel hombre poderoso, cuya vida giraba en torno a la riqueza y la autoridad. Ella sabía que él podría destruir todo a su paso, pero también podía enseñarle algo que ningún libro ni inversión podría darle. Días después, el millonario la encontró por casualidad en un mercado antiguo, vendiendo flores y frutas para sobrevivir. Su sorpresa fue mayúscula. Allí estaba, pequeña entre la multitud, con sus manos ásperas pero su postura firme, como si el mundo no pudiera doblegarla. Ah, dijo él, intentando ocultar la mezcla de admiración y duda que sentía. Me alegra encontrarla de nuevo. Ella lo miró sin cambiar su expresión. Supongo que me buscaba, dijo, con una voz tranquila pero firme. Sí, admitió él. Lo confieso. Su advertencia no me dejó en paz. Quiero entenderla. Ella lo observó unos segundos, evaluando cada movimiento, cada gesto. Finalmente, aceptó hablar, aunque con cautela. Muy bien, dijo. Pero no se trata de entender lo que ve mi mente. Se trata de cuestionar lo que usted cree que controla. El millonario frunció el ceño, intrigado. Aquella frase parecía sencilla, pero cada palabra estaba cargada de desafío. Explíquese, dijo él, sin poder ocultar la urgencia en su voz. Usted mide el mundo en dinero y porcentajes, empezó ella. Cree que puede prever todo. Pero hay cosas que no se calculan, la voluntad de las personas, el azar, la injusticia, el amor, la traición. Y esos factores, aunque no los considere, cambian todo. Él tragó saliva, consciente de que sus propios números podían estar equivocados. Por primera vez, la vida parecía más compleja que cualquier gráfico o proyección que hubiera creado. Durante semanas, comenzó a visitarla, aprendiendo de su perspectiva, viendo cómo ella entendía la vida sin depender de fórmulas ni contratos. Descubrió que la mujer podía hablar varios idiomas, que conocía culturas y vidas que él jamás habría imaginado. Cada conversación lo dejaba más fascinado y más inquieto. Su orgullo chocaba con la admiración, y la admiración comenzaba a abrir grietas en su ego. Sin embargo, el camino no sería fácil. La mujer había sufrido traiciones, desilusiones y abandonos. Confiar en alguien como él, rico, poderoso y acostumbrado a obtener lo que quiere, no era sencillo. Cada acercamiento, cada gesto de él, debía ganarse con paciencia y sinceridad. Al mismo tiempo, él enfrentaba un dilema que nunca antes había sentido, sus emociones eran imprevisibles. Cada decisión financiera, cada cálculo de riesgo, parecía perder importancia frente a su creciente deseo de comprenderla, de protegerla, incluso de cambiar por ella. Pero la vida nunca ofrece certezas, y la tensión entre ellos crecía. Mientras él luchaba con su vulnerabilidad, la ciudad alrededor parecía conspirar, rumores, celos, antiguos socios que veían su debilidad como oportunidad. Cada día era un desafío, y cada noche, un recordatorio de que los números podían fallar, pero los sentimientos eran un territorio aún más complejo y peligroso. La ciudad seguía su rutina indiferente, pero para ellos, nada era igual. Cada encuentro traía consigo una mezcla de curiosidad, miedo y fascinación. El millonario empezaba a notar cómo su mundo calculado se tambaleaba. Los números, gráficos y estrategias que antes eran su vida, ahora parecían frágiles frente a la intensidad de sus emociones y la sabiduría de aquella mujer que él, hasta hace poco, había menospreciado. Una tarde, mientras caminaban por un barrio antiguo, ella se detuvo frente a un edificio abandonado. Sus ojos, que siempre parecían ver más allá de lo evidente, se llenaron de recuerdos que no quería compartir de inmediato. Aquí vivía alguien importante para mí, dijo, con voz que parecía contener siglos de dolor. Ahora queda solo esto, sombras y paredes rotas. Él la miró, sorprendido por la vulnerabilidad que mostraba. Por primera vez, no estaba frente a una crítica o un consejo, estaba frente a un ser humano marcado por la vida, no por los títulos o la riqueza. ¿Qué le pasó?, preguntó él, con genuino interés. Si no quiere hablar, lo entiendo. No es fácil, dijo ella, sin mirarlo.
Algunas historias no se cuentan para ser comprendidas, sino para recordarnos que sobrevivimos. El millonario sintió un nudo en el estómago. Su orgullo, acostumbrado a resolver problemas con dinero y poder, no encontraba respuestas para aquello. No podía comprar ni controlar el pasado de alguien, y eso lo desconcertaba profundamente. Esa misma noche, mientras reflexionaba, recordó la primera frase que ella le había dicho: sus cálculos están errados. Pero ahora comprendía que los cálculos no solo eran financieros, eran emocionales, humanos, impredecibles. Al día siguiente, él decidió acercarse más, buscando no solo entenderla, sino protegerla de la crudeza del mundo que la había hecho desconfiada. Sin embargo, la vida parecía empeñada en poner obstáculos. Un antiguo socio del millonario, enterado de sus visitas a aquella mujer, vio una oportunidad de manipularlo. Comenzaron rumores en los medios: el magnate pierde su juicio por. Se cuestionaba su reputación, su juicio y, sobre todo, su estabilidad emocional. Cada artículo, cada comentario, era un recordatorio de que el poder no podía controlar el caos humano. Pero la mujer no se intimidaba. Observaba cómo él luchaba entre su orgullo, su reputación y su deseo de acercarse a ella. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que podía enseñarle algo que cambiaría su vida para siempre: la diferencia entre calcular y comprender. Un día, mientras caminaban por un parque lluvioso, ella lo detuvo bruscamente. «Debemos hablar», dijo, con seriedad. «No puedo seguir con secretos si quiere estar cerca de mí». Él asintió, comprendiendo que aquello marcaría un antes y un después. «Está bien», dijo. «Dígame todo». Ella respiró hondo y comenzó a relatar un pasado lleno de dolor, traiciones y abandono. Historias que nadie habría creído y que, sin embargo, habían forjado su fortaleza y su independencia. Cada palabra resonaba en él, derrumbando barreras que años de riqueza habían construido. «Ahora entiendes», dijo finalmente. «Todo lo que ves, todo lo que calculas, puede estar equivocado. Pero eso no significa que debas rendirte. Solo significa que la vida tiene variables que ningún cálculo puede prever». El millonario permaneció en silencio, asimilando cada palabra. Por primera vez, entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la comprensión del ser humano, en aceptar lo impredecible y valorar lo que no se puede comprar ni controlar. Pero el drama no terminó allí. La mujer tenía enemigos que él desconocía, personas del pasado que la habían traicionado y que ahora veían en su vínculo con él una oportunidad para lastimarla. Y él, acostumbrado a protegerse con contratos y guardias, debía enfrentarse a un desafío completamente distinto: proteger a alguien que no podía protegerse con dinero. Cada encuentro con esos fantasmas del pasado se convirtió en una prueba de su compromiso. La tensión aumentaba, las noches eran largas y llenas de dudas. ¿Podría él, acostumbrado al control, adaptarse a un mundo donde la incertidumbre y la emoción eran más poderosas que cualquier cifra? Mientras tanto, ella lo observaba atentamente. Cada gesto suyo, cada decisión, cada sacrificio, le demostraba que estaba dispuesto a cambiar. Y aunque no confiaba fácilmente, empezaba a ver un atisbo de esperanza en aquel hombre que había aprendido a escuchar más que a imponer. La historia continuaba: un millonario que creía conocerlo todo, enfrentando su vulnerabilidad, y una mujer que había aprendido a sobrevivir a la adversidad, enseñándole que la vida no se mide en cálculos, sino en coraje, resiliencia y verdad. El millonario comenzó a notar que su vida cuidadosamente estructurada ya no le pertenecía completamente. Cada visita a la mujer, cada conversación y cada gesto suyo, lo llevaban a territorios desconocidos. Su rutina de poder y control se había convertido en un campo minado de emociones, y él lo sabía. Una tarde, mientras ambos caminaban por un café antiguo, un hombre delgado y de mirada intensa se les acercó. La mujer lo reconoció de inmediato. Su rostro, marcado por el rencor y la amenaza, le heló la sangre. «Tenemos que hablar», dijo el desconocido con voz fría, mientras sus ojos buscaban intimidar. Ella lo miró con calma, pero sus manos temblaban levemente. El millonario percibió el cambio inmediato en su postura.
Algo en el pasado de aquella mujer estaba volviendo para amenazarla. ¿Quién es este hombre?, preguntó él, con un tono más firme de lo habitual, mientras se ponía frente a ella, como si su presencia pudiera protegerla. Alguien del pasado que nunca debí encontrar de nuevo, contestó ella. Pero él no solo me busca a mí, también a usted. El desconocido sonrió con arrogancia, como si estuviera seguro de que su poder bastaría para intimidarlos. Usted ha cambiado muchas cosas en la vida de esta mujer, dijo con sarcasmo. Pero no puede protegerla. Ni a ella ni a usted. El millonario, acostumbrado a controlar cualquier situación, sintió una rara mezcla de furia y miedo. Esta vez, no podía resolver el problema con dinero ni con contratos. La incertidumbre era real y peligrosa. Esa noche, él reflexionó sobre su propia vulnerabilidad. Siempre había creído que todo era calculable, que cada riesgo tenía un margen de control. Pero ahora entendía que la vida podía golpearlo con fuerza en áreas donde su poder era inútil. Y, por primera vez, se dio cuenta de que proteger a alguien no es solo cuestión de riqueza. Decidió entonces actuar con cautela y estrategia, pero desde un lugar distinto, no solo como millonario, sino como alguien que empezaba a comprender la complejidad humana. Empezó a investigar discretamente los movimientos de aquel hombre, utilizando su inteligencia y recursos, pero sin recurrir a la violencia directa. Cada movimiento debía ser calculado con cuidado, porque el riesgo ahora era emocional, no solo financiero. Mientras tanto, la mujer reveló más detalles de su pasado, traiciones que le habían enseñado a desconfiar, momentos de soledad extrema y decisiones que habían marcado su vida para siempre. El millonario escuchaba, aprendiendo que la fortaleza no siempre se mide por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de sobrevivir a los peores momentos con dignidad. No entiendo cómo alguien puede sobrevivir a tanto y aún así mantener la calma, dijo él, con voz quebrada por la admiración y la incredulidad. Se aprende, contestó ella. No es fácil, pero se aprende. Y cada persona que cree que puede controlarte solo demuestra que no comprende la vida. La relación entre ellos se profundizaba, pero también lo hacía el peligro. El desconocido del pasado comenzó a enviar mensajes anónimos, advirtiendo que la mujer debía regresar a un lugar del que había huido años atrás. Cada amenaza añadía tensión y drama, y el millonario se veía obligado a replantearse todo lo que creía seguro, su vida, su poder, incluso su futuro junto a ella. A pesar del riesgo, él decidió no retroceder. Por primera vez en su vida, entendió que algunas cosas valen más que cualquier cálculo o fortuna. Su deseo de protegerla, de estar cerca de ella, lo impulsaba a enfrentar no solo enemigos externos, sino también sus propios miedos y debilidades. La mujer, por su parte, empezaba a confiar más en él. Cada acción de protección, cada gesto de comprensión y paciencia, le demostraba que aquel hombre no era solo un millonario arrogante, sino alguien capaz de evolucionar, de dejar su orgullo a un lado y enfrentarse a lo desconocido por alguien que amaba. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de terminar. Los enemigos del pasado no se rendirían fácilmente, y los retos emocionales entre ellos, temores, desconfianza y orgullo herido, seguían siendo enormes. Cada decisión se volvía crucial. Un paso en falso podía destruir la frágil relación que estaban construyendo y poner en peligro sus vidas. El drama alcanzaba su punto máximo, un millonario que nunca había dudado, enfrentando amenazas que no podía calcular, y una mujer que había sobrevivido al abandono y la traición, enseñándole que la vida no se mide en dinero ni en control, sino en coraje y verdad. El millonario y la mujer habían logrado mantener cierta rutina a pesar de las amenazas, pero la tensión estaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Cada mensaje anónimo, cada sombra que se movía en la ciudad, recordaba que su paz era efímera. Sin embargo, él estaba decidido a no retroceder. Por primera vez, comprendía que proteger no significaba dominar, sino acompañar y arriesgarse. Una noche, mientras caminaban por un callejón poco iluminado, el hombre del pasado de ella apareció de repente. Su figura era oscura, imponente y llena de malicia. Creí que huirías de nuevo, dijo con voz cortante, mirando a la mujer con desprecio.
Pero parece que ha traído a alguien más a su juego. El millonario dio un paso adelante, colocando su cuerpo entre la mujer y el desconocido. Por primera vez, sintió miedo, no por su vida, sino por ella. Si quiere lastimarla, primero deberá pasar por mí, dijo con firmeza. El hombre sonrió con arrogancia y desdén. Usted no sabe con quién se enfrenta. Ningún poder económico puede salvarlo de lo que viene. Entonces, ocurrió algo inesperado. La mujer, con una calma casi sobrenatural, dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con intensidad y determinación. Usted no me controla, dijo, con voz firme. He sobrevivido a más de lo que puede imaginar. Y ahora, este hombre, que no teme a nada ni a nadie, está conmigo. Si quiere lastimarme, tendrá que enfrentarnos a ambos. El desconocido dudó por un instante, sorprendido por la fuerza y la claridad de ella. Pero su arrogancia era grande, y no iba a retirarse sin intentar imponer su amenaza. El millonario entendió que este momento definiría más que su relación con ella, definiría su propia capacidad de evolucionar, de amar y de arriesgar sin cálculo. Y, por primera vez, no actuó con estrategia financiera, sino con instinto y corazón. Durante el enfrentamiento, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada palabra, cada movimiento, era vital. La mujer recordaba cada lección de vida, cada momento de adversidad, y la combinaba con la fuerza que él le proporcionaba. Juntos, formaban un equipo inesperado, una combinación de resiliencia y poder que sorprendió incluso al enemigo. Finalmente, después de un tenso silencio, el hombre entendió que no podía doblegarlos. Retrocedió, dejando claro que el peligro aún existía, pero que la victoria no le pertenecía. El millonario y la mujer respiraron aliviados, pero sabían que este enfrentamiento era solo un comienzo. La ciudad seguía siendo un lugar imprevisible, lleno de desafíos y decisiones imposibles de calcular. Sin embargo, algo había cambiado en ellos, un vínculo forjado en la adversidad, en el entendimiento mutuo y en la aceptación de que la vida no se mide en dinero ni en control, sino en coraje, verdad y amor. Esa noche, sentados bajo un cielo estrellado, la mujer miró al millonario y dijo: «Ahora entiende, ¿verdad? Que sus cálculos siempre pueden fallar, pero lo que no falla es lo que elegimos sentir y proteger». Él la miró, con una mezcla de admiración, humildad y emoción que nunca había sentido. «Sí», respondió. Sus cálculos estaban equivocados. Pero gracias a usted, he aprendido que lo más importante no se puede calcular. El silencio que siguió estuvo lleno de promesas no dichas, de confianza ganada y de un futuro incierto, pero compartido. Por primera vez, el millonario entendió que el verdadero poder no reside en la riqueza ni en el control, sino en la capacidad de amar, proteger y evolucionar junto a alguien que desafía todas tus certezas. Desde aquel día, la mujer dejó de ser solo una sombra en la ciudad, y el millonario dejó de ser solo un hombre con números y poder. Juntos, aprendieron que la vida es impredecible, que los cálculos pueden fallar, pero que la fuerza del corazón, la resiliencia y la verdad siempre encuentran su camino. Y así, entre la luz y las sombras de la ciudad, comenzó una nueva etapa para ambos, un camino lleno de desafíos, aprendizajes y, sobre todo, la certeza de que incluso los más poderosos pueden equivocarse, y que aprender de esos errores puede transformar toda una vida. Después del enfrentamiento en el callejón, la ciudad parecía recuperar una calma engañosa. Sin embargo, el pasado siempre encuentra la manera de volver. La mujer sabía que no todos los enemigos habían sido derrotados, y el millonario comprendía que protegerla no sería una tarea fácil, pero esta vez estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, recibieron una carta anónima: «El juego aún no termina. Sus decisiones tendrán un precio». El mensaje, críptico y amenazante, no hizo más que intensificar la sensación de urgencia. Pero el millonario no cedió al miedo. Ahora entendía que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un camino hacia la verdadera fortaleza. Decidieron actuar juntos. Ella, con su conocimiento de los peligros de la ciudad y su intuición afinada por años de supervivencia; él, con su influencia,
recursos y habilidad estratégica. Planearon cuidadosamente cada movimiento, no solo para enfrentar a sus enemigos, sino para garantizar que sus vidas y su vínculo estuvieran seguros. Durante días, se movieron como sombras entre la ciudad. Cada encuentro con antiguos adversarios se volvió un ejercicio de paciencia, astucia y coraje. La mujer enseñaba al millonario a anticipar lo inesperado desde otra perspectiva, la humana. Él, a su vez, le mostraba que la fuerza también podía ser canalizada sin violencia, que el poder podía proteger sin dominar. Una noche, mientras observaban la ciudad desde la azotea de un edificio antiguo, ella rompió el silencio. Siempre pensé que los ricos viven en una burbuja, dijo, señalando los rascacielos iluminados. Pero usted ha cambiado. Ha aprendido que no todo se compra ni se controla. Él la miró, con una mezcla de orgullo y humildad. Sí, respondió. Sus cálculos estaban equivocados. Todo lo que creía seguro ha sido cuestionado. Pero gracias a usted, he entendido que lo más importante no se mide en dinero ni en poder, sino en decisiones, emociones y verdad. Justo en ese momento, un coche negro frenó frente al edificio. La tensión aumentó, uno de los enemigos había encontrado su ubicación. Sin dudarlo, él tomó la mano de ella y bajaron por una salida secreta que ella conocía. La persecución fue intensa, llena de momentos donde cada segundo podía decidir sus destinos. Al final, lograron escapar. Exhaustos, pero ilesos, se refugiaron en un pequeño apartamento que ella había conservado como escondite temporal. Allí, entre suspiros y miradas llenas de comprensión, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba, un instante de verdadera conexión. Nunca pensé que confiaría en alguien así, dijo ella, con voz suave. Pero usted ha demostrado que puede cambiar, que puede dejar de lado su orgullo y luchar por algo que no se mide en números. Él sostuvo su mirada. Y usted ha demostrado que la fuerza no siempre está en quien domina, sino en quien resiste, quien enseña y quien inspira. Fue entonces que comprendieron que habían llegado al final de un ciclo y al inicio de otro. La mujer ya no era solo alguien que él admiraba desde lejos, era su igual, su compañera en un mundo impredecible. Y él, por primera vez, no era solo un hombre de poder, era alguien capaz de amar, comprender y evolucionar. El pasado de la mujer fue finalmente confrontado y sus enemigos, vencidos no solo por recursos, sino por astucia, coraje y la fuerza de su vínculo. La ciudad seguía siendo un lugar lleno de riesgos, pero para ellos, el miedo se transformó en confianza. El millonario aprendió la lección más importante de su vida: los cálculos más precisos pueden fallar, pero la resiliencia, la verdad y el amor son fuerzas que siempre encuentran su camino. Y así, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la noche, ambos comprendieron algo esencial: que los verdaderos desafíos no se enfrentan con riqueza ni poder, sino con valentía, honestidad y la voluntad de proteger lo que realmente importa. Que el mundo puede ser imprevisible y cruel, pero que la conexión humana, el respeto mutuo y la determinación son invencibles. Con la amenaza finalmente controlada, pero la vida aún llena de incertidumbre, se prometieron enfrentar juntos lo que viniera, sabiendo que incluso los errores más grandes pueden ser corregidos si se actúa con valentía y corazón. La historia, que comenzó con una frase simple pero poderosa, sus cálculos están errados, terminó siendo una lección de vida y transformación, para un hombre acostumbrado a controlar el mundo y una mujer acostumbrada a sobrevivir a él. Y así, entre sombras y luces, riquezas y calles olvidadas, ambos encontraron algo que ningún cálculo podría haber previsto: la fuerza de estar juntos frente a lo imprevisible de la vida.